y donde le van informando de cómo se generó esa conquista sobre los territorios indígenas en Estados Unidos. Y por lo tanto, este embajador, en las cartas que se envía con Roca, le dice, mire, acá no se pacta en Estados Unidos con los indígenas, sino que se extermina. Y por lo tanto, la campaña del desierto creo que está muy influenciada por lo que sucede en Estados Unidos, y a la vez creo que eso impacta a la vez en las élites liberales de Chile. Por lo tanto, para analizar lo que es la campaña del desierto y lo que los mapuches llamamos la ocupación de la Araucanía, hay que verlo, y esa es mi apuesta como tesis hoy día, a verlo de una manera latinoamericana, es decir, cómo estas élites están interconectadas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un proceso que viven todos los pueblos originarios, pero son las élites liberales que se sobreponen contra los pueblos originarios en América Latina, y Estados Unidos creo que es un catalizador de una experiencia que termina analizándose en Argentina con Roca y en Chile con Cornelio Saavedra. Fíjate vos que en Estados Unidos es la directriz, el eje central de todo el siglo XIX era lo que decían ellos, matar al indio para salvar al hombre que hay en él, ¿no? Era llevarlo desde su cultura hacia la agricultura, reducirlo en reducciones, por lo mismo que aquí y por lo mismo que en Argentina, el espacio vital, ¿no es cierto? Quería que contaras un poquito más desde lo personal. Yo le decía a los compañeros que para un mapuche es muy fuerte porque a lo mejor vos escuchaste de tu abuelo, que tu abuelo, ya su abuelo le contó de estas cosas. Está muy reciente, es poco tiempo, un poco más de 100 años, ¿no? ¿Y cómo te criaste vos con esta historia? ¿Cuándo empezaste a tener conciencia, o si los mapuches tienen desde chiquitos todos esta conciencia? El mundo mapuche, la experiencia mía, mi abuelo es migrante. Mi abuelo nunca le gustó el campo. Yo siempre digo esto, porque me gusta la historia de mi abuelo por lo mismo, porque es como el anti-mapuche a la vez. O sea, siempre se enfoca el mundo mapuche en el campo. Y a mi abuelo no le gustaba el campo. Siempre dijo, yo lo escuché, que el campo era bonito en el verano. Entonces él es un rebelde en contra de la tradición mapuche también. A mi abuelo le gustaba la modernidad. A mi abuelo le encantaba la modernidad. Le encantaban las máquinas, los motores. Y mi abuelo murió con sus camiones, armando y desarmando motores. Entonces, esta visión a veces, creo yo, del mundo mapuche netamente rural. Parece que es real, pero también hay otro sector mapuche que sencillamente no le gusta el mundo del campo y es tan aceptable, ¿sí? Y la experiencia mía, a diferencia de otra parte de los mapuches que vivimos en Santiago, es que mi abuelo optó por irse del campo y venirse a vivir a Santiago, insertarse en la modernidad del siglo XX, en una empresa que se llama Endesa, que es una empresa nacional, en ese tiempo muy importante. Y mi abuelo trabajaba como pionera, después como chofer de camión, y después logró tener unos 2 camiones. Yo alcancé a conocer sus camiones, ya estaban abandonados cuando los conocí, de su pequeña producción, ¿sí? Así como de camionero. Pero la historia de mi abuelo tal vez es excepcional en la historia de los mapuches. La historia de gran parte del mundo mapuche es de pérdida de tierra, de una reducción territorial que lo dice un mapuche del siglo XIX, dice, esta civilización, Lorenzo Kuluman se llama, dice, esta civilización que dice que nos han traído es vivir como el trigo apretado en un costal, ¿sí? Y por ende, el mundo mapuche del siglo XX es un mundo mapuche que carga con una derrota, también con la pérdida de tierra. Es un mundo indígena que conoce la pobreza en ese momento. No es un mundo mapuche no conoce la pobreza hasta la conquista de sus tierras. Y el siglo XX el mundo mapuche tiene que afrontar algo que no está, ni siquiera hay en el Mapungú hay un concepto para la pobreza, no existe esa palabra. Y si no existe es porque no la vivió. Por lo tanto, no podemos tener un concepto en Mapungú sobre la pobreza. Y el mundo mapuche empieza a conocer esta realidad, ¿sí? Que es vivir subordinado, no solamente económicamente, sino que es política, es cultural, es social, bajo la hegemonía de las personas no indígenas. Y de alguna manera esa marca, que es el racismo, yo creo que es algo que el movimiento mapuche actual, es un poco una de las ideas de ese libro, empieza a revertir, ¿sí? El mundo mapuche del siglo XX es un mundo que tiene que afrontar
lo que los teóricos hoy día llaman el colonialismo, pero sobre todo el racismo. ¿Sí? Es una sociedad en Chile profundamente racista, donde lo indígena no es políticamente correcto, ¿ya? Donde las calles, uno las puede ver, no tienen nombre indígena. Si fueron al sur, se dan cuenta que tienen nombres de los líderes de la ocupación de la Araucanía. Cornelio Saavedra, Urrutia, todas las ciudades las del sur están conformadas como ex fuertes militares, porque fueron los fuertes militares de la pacificación. Por lo tanto, en el territorio mapuche, las marcas de la ocupación se respiran, ¿cierto?, en cada esquina. Y eso yo creo que es uno de los ejes fundamentales para comprender el movimiento actual y también su radicalidad a veces política, como la actuación de John Wallace, me imagino, en Argentina, que por lo que me he dado cuenta aparece como muy radical, ¿sí? O como una acción muy radical en su forma. En esta entrevista que di a algún medio argentino decía, mejor lo que está viviendo la sociedad argentina es lo que viene pasando en América Latina de los 90, que es la emergencia de los indígenas como actor social y político en un continente que parecía que habían desaparecido. Entonces siento yo que hoy día Argentina se enfrenta a una emergencia indígena que ya había iniciado en Guatemala, en México, en Bolivia, en Chile, y que a lo mejor Argentina la está viviendo recién hoy, con estos actores indígenas que parecen muy radicales, ¿cierto? Pero que de alguna manera, si uno hace una dimensión latinoamericana, en verdad era difícil que en algún momento la población indígena mapuche no se levantara también en ese territorio en contra de algunos ejes contra el capitalismo o espacios de usurpación, ¿cierto? Sí. Entonces, un poco yo creo que Argentina está viviendo hoy día lo que América Latina ya vivió, Argentina lo está resintiendo hoy día recién, ¿sí? Y eso habla de que en el sur a veces los procesos políticos indígenas llegan más atrasados, tal vez, que en México, que en Guatemala o que en Bolivia. Por lo tanto, yo digo que no hay que tenerle tanto miedo, sino que hay que ver cómo se afronta esa historia de identidades indígenas. Yo diría eso. Ahora, el problema que plantea Fernando, el problema que planteaba recién Miguel, o sea, el problema, porque los derechos civiles es una de las cuestiones centrales, ¿no es cierto? El reconocimiento de las personas, el derecho a la autodeterminación, que veo que lo pones ahí vos como la contratapa de tu libro. Pero ¿existe un reclamo territorial concreto que se pueda decir qué está dispuesto la sociedad moderna, el país, que ya está constituido como país, con constitución, etcétera, tanto en Argentina como en Chile, y qué está planteando el pueblo mapuche desde el punto de vista territorial? O sea, la devolución de las tierras, el reconocimiento de qué cosa. Eso. Muy buena pregunta. Mira, yo creo que a diferencia de la Argentina, Chile es un país centralista, no es federal. Por lo tanto, las posibilidades de descentralización, siento yo, a pesar de que entiendo que la provincia de Buenos Aires se absorbe todo, son más complejas en Chile. Chile es un país pequeño, además, de una población pequeña, pero además altamente centralista, ¿sí? Donde Santiago y el Valle Central, que es de aquí hasta Chillán, se absorbe todos los recursos. Y el discurso mapuche, cuando ha planteado la autodeterminación, parece muy radical acá en Chile. Parece un discurso de izquierda, incluso algunos lo observan así. Y la autodeterminación es un derecho humano. Y que yo siento que la autodeterminación viene a mejorar la democracia, incluso en Chile. No hay una demanda, yo creo, más democrática en este contexto que no sea la demanda indígena por autodeterminación. Y el debate es hacia dónde va esa autodeterminación en el caso indígena. Y la pregunta para la República Chilena es ¿por qué le cuesta tanto incorporar en base a la democracia esta demanda que es política y es social? Yo creo que me da la impresión, creo que Argentina tiene la capacidad de
de adaptar mucho más rápido a estas demandas civiles. Chile creo que es un país que le ha costado mucho incorporar estas demandas, se cierra a esa demanda de derechos civiles. Y eso yo creo que ha explicado el conflicto hoy día que existe en el sur. Los mocovíes. Perdón, no me permito interrumpir. ¿Qué les parece si nos trasladamos? Ahí, a esa... No hay nadie. Vamos. Llevamos las sillas que tenemos. Vamos.